como para que sepamos quién es, ¿no? Y ponerle rostros a las víctimas, porque a veces creo que al menos en el área jurídica decimos, sí, el caso Campo Algodonero, sí, el caso Radia Pacheco, pero no conocemos sus nombres. O sea, decimos Campo Algodonero, pero no decimos Claudia Ivette González, niña de 17 años, que fue a la prepa, ¿no? No decimos Rosendo Radia Pacheco, que era un campesino, que cantaba corridos, que tenía 11 hijos, ¿no? Entonces, brevemente, ¿qué pasó en el caso Radia Pacheco? Bueno, el primer caso, ya digo, no feminicidio. El segundo caso son desapariciones forzadas. El señor Radia Pacheco iba con su hijo en un autobús y en la carretera en Guerrero lo detiene la policía, bueno, el ejército, perdón, y pues lo levantan y se constituye una desaparición forzada, ¿no? Él se va, se lo llevan. El que iba con él era el menor de sus hijos, tenía como 6 años, y le dice, vete a la casa y dile a tu mamá lo que pasó. Ese fue el último registro que tuvimos con vida de Rosendo Radia Pacheco, y el caso se agotan las instancias nacionales y se va al sistema interamericano. Pero hay 3 cuestiones importantes en este sentido. La primera es que el delito de desaparición forzada no existía en México hasta el 2001. 2. La desaparición del señor Radia Pacheco fue en los 70s, y México ratifica la jurisdicción de la Corte hasta 1998. Entonces, una de las cuestiones que dice el Estado mexicano es, oye, el delito está hasta el 2001 y había otros tipos, había el tipo penal del secuestro y había otras cosas, ¿no? Que eso era lo que debía haber aplicado, y yo ratifiqué la competencia de la Corte en el 98. En términos, ¿qué significa? Corte Interamericana, tú solo puedes analizar de violaciones a los derechos humanos cometidas después de esa fecha, porque es cuando aplica la jurisdicción de la Corte, ¿no? Entonces, eso es lo que alega el Estado mexicano en un inicio, y la Corte le dice que no. La Corte le dice que eso no es permitible. Vamos a ver qué puse. El patrón de las detenciones efectuadas en la época permite concluir que el señor Radia Pacheco fue detenido por ser considerado simpatizante de la guerrilla AC. Este contexto se da en toda la cuestión de la guerra sucia, ¿no? Todas estas detenciones en los periodos de Luis Echeverría, Díaz Ordaz, y bueno, el patrón es importante porque demuestra que la zona de Guerrero y la zona del país era una cuestión diaria, ¿no? La cuestión de la desaparición forzada. Entonces la Corte dice, ¿sabes qué? Efectivamente, yo no puedo analizar de casos antes de los 70, no puedo. Pero el delito de desaparición forzada tiene una particularidad, y es que todos los días se actualiza. ¿Qué quiero dar a entender? No porque desaparecí hoy, el delito es hoy. Yo desaparezco todos los días que no se sabe dónde estoy. Entonces, ¿qué es lo que quiero entender? Si desapareció en el 70, en el 71 se sigue actualizando. No sabemos dónde está en el 72, en el 73, en el 98, cuando se firma la convención también. Y cuando llegue este caso a la Corte también. Entonces, la Corte le dice al Estado mexicano, ¿sabes qué? No puedes alegar eso, no puedes decir que eso ya pasó. No. Lo que tienes que hacer es seguir investigándolo porque él no sabe dónde está. No tiene que ser, ojalá lo encontraras vivo, cuestión que sabemos es muy complicada, pero encuentra sus restos, sanciona a los responsables, etc. Porque una de las cuestiones que decía el Estado mexicano también era que la desaparición tenía que ser cuando era funcionario, la persona que lo desapareció, y es importante, la desaparición forzada la cometen las autoridades. Si yo desaparezco a alguien, estoy cometiendo un secuestro, porque soy un particular, y porque estoy, digamos, en una relación de igualdad frente al otro. El Estado tiene todos los mecanismos del ejercicio del poder para detenerte, y al hacerlo de manera arbitraria se clasifica de un modo distinto. Entonces ya el caso sigue avanzando en el análisis que hace la Corte, y le dice el Estado mexicano, es que la persona ya no era funcionario cuando el caso llegó a nuestro sistema interno, ya se había jubilado y no podía hacer nada. Y listo. Ahora sí, no. Pues es importante. No. Sí, Bueno, ok. Sí. Y finalmente, finalmente la Corte le dice, ¿sabes qué? Eso no es pretexto. Es decir, es natural que en el desarrollo de tu vida profesional dejes de tener tu cargo. Eso no excluye a los funcionarios públicos. Cuando él era funcionario público lo desapareció, era un militar. Entonces, el Estado mexicano, tú eres responsable por su desaparición, eres responsable por no haber encontrado
los restos o haber encontrado con vida al señor Radilla Pacheco. Y la particularidad de este caso es que retoma el Estado mexicano el artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar. Y el Código de Justicia Militar decía porque afortunadamente ya se reformó, siguiente, ahí, que son delitos contra la disciplina militar los de orden común o federal, es decir, los delitos ordinarios, que en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que enseguida se expresan. Que decía que fueran cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo. Esto pasó en los 70s, pero es algo muy actual. Es decir, si un militar comete un delito en contra de un particular, se iba al foro militar. ¿Qué es el foro militar? Tribunales castrenses, tribunales donde los militares eran juzgados por militares, lo cual tiene una presunción de falta de imparcialidad y una presunción de que no se le va a reparar a la víctima adecuadamente, ¿no? Entonces, lo que dice la Corte Interamericana es que este artículo no solo viola la Convención Americana, viola la propia Constitución mexicana, que en el artículo 3 establece que cuando hay un delito en el que concurran un civil y un militar, tiene que ser jurisdicción ordinaria, jurisdicción civil, porque es la única manera en la que se podría apelar, ¿verdad? Digamos, realmente o de manera más imparcial a lo que les compete a los ciudadanos, ¿no? O sea, es decir, ahí no voy a hablar, digamos, criticar totalmente al orden militar, digo, existe por algo, pero no puedes tenerlo en las calles realizando rondines policíacos, porque esa no es su formación, ¿no? Su formación es distinta y por eso tienen tribunales distintos. Pero si cometen un delito, si cometen una violación a un derecho humano, al tener la posición de autoridad, deben ser juzgados por el foro civil. Entonces yo nada más quería dar una introducción donde podemos encontrar nuestros derechos, algunos casos paradigmáticos, y tratar de romper una idea. Y es que yo estoy muy consciente de que la formación jurídica tiende a ser muy desprestigiada, ¿no? Y lo generamos nosotros mismos en el